En octubre de 2019, 78 estaciones del metro resultaron dañadas, 58 con daños de consideración, 20 resultaron incendiadas y de esas 20, 6 completamente quemadas. El costo total de las reparaciones, fíjese usted, superó los 220 millones de dólares. El plazo de recuperación fue de casi un año. La red completa, es decir, las 136 estaciones, volvió a estar operativa recién en septiembre de 2020. Al día de hoy aún no sabemos quién estuvo detrás de esto. La pregunta que nos hacemos todos los chilenos es: ¿quién quemó el metro? No es posible que este gobierno renuncie a responder la pregunta que se hace todo Chile. La izquierda no renuncia a esa búsqueda de la verdad sobre lo que pasó hace 52 años. Bueno, podemos pedirle a este gobierno entonces que apoye a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para saber qué fue lo que pasó en 2019. Incluso aún teniendo en el gabinete como biministro a Luis de Grange, director del metro en aquella época de violencia irracional, podemos esperar que el ministro nos dé su testimonio. Respecto a las pymes afectadas por la violencia, el gobierno de la época anunció en noviembre de 2019 un plan de apoyo que benefició aproximadamente a 6.800 pymes. ¿Qué es lo que les pasó? Sufrieron los saqueos y la violencia, con un costo adicional para el fisco de 15 millones de dólares. Ahora, veamos qué pasa si seguimos hablando de cifras con los falsos exonerados políticos. Ya en el año 2013, hace 13 años atrás, la Contraloría detectó al menos 3.000 casos confirmados de falsos exonerados políticos. El primer gobierno de Piñera estimó en 180 millones de dólares el daño fiscal. Incluso los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet respaldaron el inicio de una investigación judicial. ¿Pero qué pasó? El Ministerio Público ordenó a la PDI investigar solo 71 casos de los falsos exonerados. Esto ya que la investigación cayó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, específicamente la de, sí, usted adivinó, la fiscal Jimena Chong. Lo último que supimos de esas investigaciones fue de tan solo una condena. En la Fiscalía la mayoría decidió no perseverar o de plano no investigar. ¿Y quiénes pagan la cuenta? Usted y yo, todos los chilenos. Y ojo, no solo tenemos falsos exonerados, sino además acreditados falsos detenidos desaparecidos. ¿Se acuerda usted de Bernarda Vera Contardo? Por más de 5 décadas, estamos hablando de 50 años, fue inscrita como detenida desaparecida en el informe Rettig. Pero en septiembre de 2025, la prensa descubrió que está viva en Argentina, sin haber sido ni detenida ni desaparecida. Peor aún, el gobierno de Gabriel Boric, de quien estamos dando la cuenta en esta otra cuenta, dijo haber estado en conocimiento previo de su caso. Fiscales que persiguen a carabineros. Eso, aunque nadie le dé la vuelta, también le cuesta plata a usted y a todos los chilenos que sostenemos un sistema que hoy día, por ejemplo, lo que pasa con la fiscal Jimena Chong, que ha impulsado causas emblemáticas en contra de carabineros, con un enorme despliegue comunicacional. Sin embargo, los tribunales han desestimado de manera categórica sus tesis, con absoluciones unánimes, como ocurrió con Sebastián Zamora y con Claudio Crespo. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos juicios? Bueno, a eso se le suma la ofensiva judicial impulsada contra el alto mando de carabineros, incluyendo Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, a quienes se les intentó atribuir responsabilidad por más de 1.000 causas vinculadas al golpe de Estado desde el 18 de octubre de 2019, bajo una discutida tesis de omisión. Lo más preocupante es la circular 618, que entregué en manos del ministro Arrau, dictada en 2021 por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott.
En ella se estableció la idea de investigar los llamados casos de violencia institucional, es decir, cuando en una situación como la que vimos el 18 de octubre suceden hechos de violencia que salen de madre. Pero ahora se tipifican, gracias a esa circular, como apremios ilegítimos. ¿Para qué? Para que no prescriban, porque este tipo de delitos, si se hacen sistemáticamente, son considerados crímenes de lesa humanidad. Bueno, y como estamos hablando de esta otra cuenta, de la que nadie da cuenta, entonces no podemos dejar de mencionar al INDH, que ha sido el principal actor judicial en la persecución contra carabineros, en causas ocurridas durante el golpe de Estado. El 93% de las querellas que presentó este organismo entre octubre de 2019 a octubre de 2020 fueron, sí, usted adivinó, en contra de carabineros. Esto asciende a un total de 2.340 querellas presentadas a sabiendas que se intentó perpetrar este golpe de Estado, si no, pregúntele a Sergio Mico, expresidente, recuérdelo bien, del INDH. Una estimación razonable del costo fiscal directo de tramitar esas 2.340 querellas en contra de nuestros carabineros podría situarse en un rango aproximado entre 6 y 28 millones de dólares, dependiendo de la profundidad de las investigaciones. Eso sin considerar el costo social, es decir, el desgaste para los tribunales que persiguen a carabineros en vez de a quienes cometen crímenes. Y de la Fiscalía, por supuesto, al investigar estas causas en lugar de todas las demás. Bueno, ¿recuerda usted que el gobierno de Gabriel Boric hizo una amplia contratación de funcionarios públicos? Veamos, según cifras oficiales de la DIPRES, el promedio de empleados en el sector público pasó de 846.091 en 2021 a 939.047 en 2024. Esto representa un incremento de 92.956 personas. El problema es que no tenemos certeza total de cuántos hay, qué labor desempeñan, la pertinencia de su contratación, sus competencias profesionales. Nada, no sabemos nada. El Consejo para la Transparencia acreditó que existen deficiencias en los registros de transparencia activa, que se manifiestan en información incompleta, en descripciones muy genéricas de la función que se ejerce y en errores en la publicación de las rentas. El Consejo para la Transparencia acreditó que existen deficiencias en los registros de transparencia activa, que se manifiestan en información incompleta, en descripciones muy genéricas de la función que se ejerce y en errores en la publicación, usted ya lo adivinó nuevamente, de las rentas, es decir, de su plata, la que sale de su bolsillo. Bueno, y nos han dicho que Codelco no era de todos los chilenos. La Fiscalía investigará a Codelco por una sobreestimación de 27.000 toneladas de cobre reportadas como producidas en un mes, sin cumplir todas las condiciones técnicas, administrativas o comerciales requeridas. Las consecuencias ya son concretas. Más de 6.000 trabajadores tendrían que devolver esos bonos que no se ganaron, pagados por cumplimiento de metas que tampoco cumplieron. Según la producción real, no se habrían alcanzado esos 27.000 toneladas extra. La restitución de esos bonos bordearía los 14.3 millones de dólares. Pero el sindicato número 3 de Chuquicamata anunció que no van a devolver ni un peso si se les exige reintegrar esos recursos. A estos cuestionamientos se suma el proyecto de remodelación del edificio corporativo de Codelco. Todo un escándalo. Se ubica en la calle Huérfanos. La obra comenzó en 2020 con un presupuesto de 10 millones de dólares, pero tras años de retrasos y paralizaciones, terminó costando cerca de 60 millones de dólares. No se extrañe, eso es lo que pasa cuando el dinero no es de nadie y cuando quien lo gasta tampoco lo gasta para sí mismo. Hablemos entonces de TVN. Entre los años 2015 y 2024, según los balances públicos, la empresa ha registrado pérdidas acumuladas que se estiman entre los 90.000 y los 110.000 millones de pesos. En 2027 no está asegurado el financiamiento del canal y habría que recurrir por tercera vez al mecanismo de crédito con aval suyo y mío, es decir, del Estado.
El otro dato, la deuda contraída durante el gobierno de Sebastián Piñera en 2020, vence este 2026. Es decir, hay que pagarla o hay que renegociarla. El préstamo inicial fue de 45.000 millones y hoy, con los intereses, va en 56.000 millones. Monto que, por supuesto, el fisco no puede pagar. Así que TVN es suya y mía, igual que Codelco, en la medida que pagamos la cuenta. Bueno, hablemos de la JUNAEP. La propia auditoría interna de la JUNAEP llevó al gobierno a denunciar ante la Fiscalía un presunto fraude superior a 14.000 millones entre 2022 y 2026, asociado a la entrega de 11 escolares que nunca llegaron a los estudiantes vulnerables de la región de O'Higgins. Según los antecedentes conocidos, se habrían pagado cerca de 8.000 pesos por una taza de leche y un sándwich, que además no fueron entregados a los alumnos. ¿Quién es el que iba a dejar a los jóvenes de Chile sin el alimento? A las deudas sobre probidad se suman graves problemas de gestión. Durante el gobierno de Gabriel Boric, la entrega de útiles escolares y computadores registró reiterados retrasos. ¿Se imagina lo que es ir a clase y no tener un lápiz y un cuaderno en el que escribir? En 2024 los útiles comenzaron a distribuirse recién en julio y el proceso concluyó en octubre, 7 meses después de inicio del año escolar. Esto debido a errores administrativos y licitaciones mal diseñadas. La Contraloría también detectó que la distribución fue adjudicada a una empresa sin flota propia ni con el giro comercial adecuado, lo que agravó las demoras y obligó a algunos municipios a financiar útiles con recursos propios. La JUNAEP se transformó en una de las cajas negras del Estado. Hablemos de la reconstrucción a propósito del mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué. Las cifras de reconstrucción son paupérrimas. Según los datos del propio Ministerio de Vivienda, a octubre de 2025 solo se habían entregado 268 viviendas, mientras 885 seguían en construcción y 1.397 ni siquiera habían iniciado las obras. Toda esa gente está sufriendo. Nosotros lo sabemos y este gobierno, el de José Antonio Kast, también. Hablemos más allá del mal gasto público. Según el informe Mejor Gasto para Mejores Vidas, realizado en septiembre de 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo, Chile despilfarra un 1.8% del Producto Interno Bruto, equivalente a 6.000 millones de dólares anuales, en ineficiencias del gasto público compuestas principalmente por compras ineficientes, sueldos públicos y transferencias mal focalizadas, 6.000 millones de dólares. Además, el 60% de los programas sociales evaluados, es decir, 38 de 63, tienen desempeño muy bajo, no alcanzan la nota 4. Lo peor es que significan un costo de 3.165 millones de dólares, mientras que solo el 6% de esos programas alcanza un buen desempeño. Todo esto debiera de prendernos las alarmas. Debiéramos exigir que se nos rinda la cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense, recuerden, la reforma de pensiones estableció que el 7% de cotización extra que aportarían los empleadores, de ese 7%, un 1.5% irá a futuro, dentro de 30 años, a las cuentas individuales de cada cotizante, pero antes de eso, y de manera transitoria, algo que se denominará aporte con rentabilidad protegida y será administrado por el Fondo Autónomo de Protección Provisional. Este fondo, que recibirá anualmente algo de como 1.5 millones de dólares al año de su bolsillo y el de todos los chilenos, calculado sobre 5.9 millones de cotizantes activos, con un ingreso imponible promedio real de 1.2 millones mensuales, según datos de la Superintendencia de Pensiones. Esta era una promesa del presidente Kast: corregir esta situación de endeudamiento injusto. ¿Cómo lo pueden obligar a usted a endeudarse, a prestarle plata al Estado? Bueno, esperamos entonces que esto que el presidente Kast denominó chao préstamo, es decir, no puede ser que el Estado se endeude con los chilenos y que nos obligue a prestarle plata de nuestros bolsillos. Y después nos dicen que no le preguntemos al exministro Grau qué hizo con la plata. ¿Cómo es posible que todos los análisis que se han hecho sobre su gestión arrojen tantos errores, no le parece a usted?
Bueno, nos falta por dar cuenta de muchas otras cosas. No se olvide del caso de fundaciones. Lo cierto es que en Chile los recursos se dilapidan. Y mientras no nos hagamos cargo de esta realidad, vamos a pensar siempre que el Estado es la solución. Pero el Estado es el problema, no es la solución. Si a usted le quitan la plata para poder trabajar y mantener a sus hijos, y al mismo tiempo financian toda esa burocracia que sabemos no ha mejorado nuestra situación en salud, en vivienda, que esos planes no funcionan, entonces es hora de que le pidamos a los políticos que nos rindan cuenta. Y lo que espero es que exista mucha presión, esta vez, para que la acusación en contra del exministro Grau avance, para que en Chile no se siga desapareciendo la plata como por obra de magia, para que no se siga malgastando y para que ojalá se penalice a quienes avanzan por una ruta que a veces no tiene otro nombre que corrupción.